Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto estar con ustedes en este viernes 24 de marzo 2017. Estamos con el Salmo 43. El deseo de venganza, del deseo de venganza a una vida de alabanza. 5 pasos del proceso de transformación. La mayoría de los eruditos opinan que este Salmo, el 43, no es otra cosa que la cuarta estrofa del Salmo 42. De hecho, termina con un verso que en el verso 42 se repite en el 5 y en el 11. Es decir, que terminan de la misma manera. Por alguna razón fue puesto aparte del libro, en el libro de los Salmos, y así lo estudiaremos ahora. En su título, en la Biblia, dice, plegaria pidiendo vindicación y liberación. Vindicación es una manera de pedir justicia, y pedir justicia se relaciona con pedir venganza. Al leer este breve salmo nos damos cuenta de un peregrinaje que experimentó el salmista desde una visión centrada en sí mismo hasta una visión enfocada en Dios. Esto le transforma la vida. Vayamos con él en este camino de renovación. Primera enseñanza. Son 5 versículos. Vamos a ver, son en total, 5 versículos y 5 enseñanzas. Primera de ellas es esta. No caigamos en el error de tener una visión centrada en el yo, en nosotros mismos. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Así comienza este salmo o esta cuarta parte del Salmo 42, como quieran. Una visión catastrofista siempre genera estrés, preocupación, dolor, amargura. Centrarnos en nosotros mismos nos hace discriminar a otros y poner calificativos a la gente. La frase gente impía en este salmo se traduce en otras versiones como nación impía, porque ciertamente hace alusión a un pueblo, una etnia. No hay duda que las naciones gentiles que rodeaban a los israelitas eran naciones que se oponían a la verdadera fe, pero tampoco debemos olvidar que Dios llamó a Abraham para hacer bendición a todas las naciones. Eso lo olvidaron los descendientes de Abraham. Así que la discriminación nunca se justifica. Ver enemigos por donde quiera que uno va nos hace desear venganza. Así que no hay duda que hay maldad, que hay gente mala en el mundo, pero vivir enfocándonos en ello no es ni sabio ni agradable. Ante Dios se vale decir lo que sentimos, pensamos y experimentamos, pero al hacerlo podemos ser transformados, así que debemos orar con la intención de cambiar. Tengamos cuidado, no caigamos en el error de tener una visión centrada en el yo. Porque en donde la pasaremos diciéndole a Dios, Señor, defiéndeme, mira este me sacó la lengua, mira que el otro me está molestando, mira este otro no sé qué. Nos la pasaremos así toda la vida pensando que los que nos rodean todos son malos. Y eso es terriblemente desastroso, nos hace infelices y nos amarga la vida. Segunda enseñanza, evitemos a toda costa cometer el error de culpar a Dios. Miren cómo dice el versículo 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Ahora culpa a Dios. ¿Por qué me desechaste, Dios? ¿Hace Dios eso con los seres humanos? No. Cuando Dios se aparta de nosotros es porque nosotros nos apartamos de Él, porque lo rechazamos nosotros a Él, no Él a nosotros. Culpar a Dios es tan común como nefasto. El mismísimo Adán culpó a Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le preguntó a Adán por qué comiste del fruto? Y él dijo, la mujer que me diste. Pensamos que culpó a Eva, pero en realidad está culpando a Dios porque le está diciendo, ¿para qué me das esto? Tú me lo diste. Ciertamente Dios es soberano, pero Él no produce las cosas malas que hay en el mundo. Las cosas malas son consecuencias del pecado, de nuestro propio pecado y del pecado global de la humanidad. Porque la humanidad entera estamos destruyendo todos juntos la creación de Dios y esto produce desastres naturales y produce epidemias y cosas, y esto es la consecuencia de nuestro pecado global. Dios no nos abandona jamás. Si nos sentimos abandonados, algo está mal en nosotros, no en Dios. Tengamos cuidado de cuestionar a Dios porque si a Él se le ocurre un día respondernos, nos puede ir bastante mal. Cuando un ser humano le dice a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otros? Oiga, Dios podría respondernos con 1000 razones y argumentos. La única manera de preguntarle con justicia, ¿por qué? Sería que fuéramos perfectos, sin pecado. Y si nos creemos muy buenos, sin pecado y decimos yo no le hago mal a nadie, etcétera, estamos demostrando que no sabemos nada respecto a la justicia de Dios, sus leyes, su palabra, y tenemos una terrible ignorancia
sobre nuestro pecado. Así que mejor no preguntemos, porque una de estos días nos responde Dios y nos pone como campeones. Se vale quejarnos ante Dios, se vale pedir auxilio, pero jamás lo acusemos de ser el responsable de nuestras desgracias. Dios no es culpable y no se merece que nosotros, sus hijos, lo culpemos de lo que no somos, de lo que somos responsables nosotros, insisto, en forma personal o en forma global. Porque hay cosas que ciertamente no hicimos usted y yo nada personalmente para que suceda, pero el mundo entero estamos metidos en una situación de caos porque hemos desatado la destrucción en el universo por causa de nuestro pecado. Y además, las cosas que pasan a nuestro alrededor, usted y yo las vemos como malas, pero no necesariamente son malas. En ocasiones son circunstancias a través de las cuales Dios cumple sus planes maravillosos, sus planes de bendecirnos, de hacernos crecer, de hacernos mejores personas. Como la esclavitud en Egipto, fue una manera como Dios demostró su poder para liberarlos. Y aun cuando nos suceden cosas que finalmente nos llevan a la muerte, por ejemplo, como a Juan el Bautista, a los 33 años, 35 si acaso, fue llamado por su presencia, pero fue el plan de Dios para su vida, fue una vida de éxito, una vida de bendición, una vida útil en las manos de Dios. Y Dios dijo, ya basta, con esto es que hiciste, es suficiente, vente para acá. Y no significa que la maldad de Herodes y sus mujeres haya vencido. No, triunfó la gracia de Dios en la vida de Juan el Bautista porque cumplió con su misión. Así que, hermanos, evitemos a toda costa cometer el grave error de culpar a Dios como hace el salmista en estos versículos. Versículo 3. Adquiramos una visión centrada en Dios. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ahora sí está cambiando el salmista. Ahora deja de centrarse en sí mismo y ha comenzado a enfocarse en Dios. Sigue siendo una oración de petición, pero ya no está enfrascado en su desgracia. Ahora piensa en las bendiciones de Dios. La frase envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, es una expresión muy típica de aquella época. En el arte pictórico de la época, siempre se representaba al rey o a un líder del pueblo escoltado por dos espíritus guardianes. De hecho, se parece a lo que dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán. En este caso, los guardianes son su luz y su verdad. Además dice, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Algunos opinan que está hablando de una creencia respecto a la muerte y al viaje a la eternidad, en el que según ellos, sería conducido una persona por un par de ángeles o guardianes. De cualquier manera, es un hecho que el salmista ahora ahora está viendo a Dios y no a sus circunstancias. Ahora ha comenzado a cambiar. Ahora no pide venganza o destrucción para otros, ahora pide bendición para sí mismo. Se vive mejor cuando pensamos en Dios y en las bendiciones que nos quiere dar, en lugar de pensar en las cosas malas de la vida. Y no se trata de ignorar lo malo, pero sí se trata de no estancarnos ni esclavizarnos por causa de ello. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, todo iba bien, hasta que dejó de ver al Señor y se concentró en el mar, en el viento y en lo ilógico que era que caminara sobre las aguas. Y la consecuencia fue que se hundió. No lo imitemos en eso, mejor imitémoslo en lo que siguió después. Oró a Dios, al Señor, y le dijo, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor lo sacó de las aguas y regresaron juntos a la barca. Así que, hermanos y amigos, adquiramos una visión centrada en Dios. Siguiente enseñanza, busquemos vivir un encuentro de adoración. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Adoración es el sometimiento de nuestra voluntad a la soberanía divina. Ya lo hemos dicho, no se trata solo de cantar, levantar las manos, aplaudir, decir expresiones de júbilo. Adorar no es una actividad, es una actitud de nuestro ser. Y lo adoramos todo el día, a todas horas, bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Si estamos sometidos a Dios, le adoramos. Podemos decir que adorar es una forma de vivir como verdaderos cristianos. Pues ahora el salmista busca a Dios para adorarle. Hace alusión a su templo, a su altar, y llama a Dios la razón de su alegría y de su gozo. Y se compromete a alabarlo. Podemos decir que la alabanza es la expresión práctica y cúltica de la adoración. Si adoramos a Dios, lo alabamos también. Podemos decir que no todos los que alaban adoran a Dios, pero todo el que adora a Dios lo alaba de verdad. El salmista no solo alababa con instrumentos musicales y cantos, sino que de hecho hizo a Dios la razón de su alegría y de su canto y de su gozo, y eso justamente es lo que le hizo alabar a Dios incluso cuando estaba en el culto. Si vivimos sometidos a Dios, entonces le alabamos en cualquier circunstancia y vivimos a plenitud. Y esto tiene que ver con buscarle,
como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así dice el salmista que buscará a Dios. Lo dijo en el versículo 42 y ahora una vez más lo dice aquí en este versículo casi final. Reconozcamos, última enseñanza, reconozcamos lo absurdo de sufrir sin razón. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Se repite esta parte del Salmo 42, ahora después de 3 repeticiones, porque se repitió en el versículo 5, en el versículo 11 y ahora en este versículo final del Salmo 43. Después de estas 3 repeticiones nos queda claro que se trata de un asunto de autorreflexión que nos confronta con lo absurdo de sufrir innecesariamente. Podríamos parafrasear este diálogo de espejo de la siguiente manera. Es como si el salmista se dijera a sí mismo: óyeme tú, el del espejo, respóndeme. ¿Por qué te deprimes y te estresas? Haz algo mejor que eso. Confía en Dios, porque aún tienes vida y puedes adorarle, puedes alabarle. Él es mi salvación y Él es el Dios de mi vida. No me impidas el gozo de experimentarlo a plenitud. Porque recuerden, está hablando consigo mismo en el espejo. Definitivamente el salmista evolucionó en tan solo 5 versículos. Comenzó con la amargura de concentrarse en sus desgracias, luego culpó a Dios por ello, después se enfoca en Dios y sus bendiciones y le busca para adorarle y termina siendo transformado. Al final adquiere la sabiduría de reconocer lo absurdo que es sufrir de a gratis. Se cuenta que un día Martín Lutero se vistió de negro la esposa de Martín Lutero se vistió de negro y se portaba como si estuviera muy triste. El reformador le preguntó: ¿por qué te vestiste de negro y por qué te portas así? ¿Quién se murió? Ella respondió: pienso que Dios. Martín le regañó y le dijo: no digas eso. Ella dijo entonces: yo sé que Dios está vivo, no creería jamás semejante blasfemia. Pero tú estás preocupado, estresado y deprimido, y me haces parecer que tú sí crees que Dios ya se murió. Porque si crees que está vivo, entonces debes levantarte y alentarte y tener esperanza de que está con nosotros y nos ayudará a tener victoria en todo lo que emprendamos en su nombre. Si Dios está vivo, Martín, haz que se te note. Martín le pidió perdón a ella y a Dios y recobró el ánimo y la fe para seguir con su ministerio. Hermanos y amigos, sea usted evangélico o católico, sea usted congregante de alguna iglesia o religioso, incluso si es usted de los que dicen que es ateo, por favor no se atore en pensar si le cae bien o no le cae bien este personaje que acabo de mencionar. Tampoco se ocupe mucho de mis palabras y de mi convicción religiosa, que tal vez es diferente a la suya. Por favor, no se fije en eso. Pero no pierda de vista lo que dice Dios en su palabra. Eso sí, ponga mucha atención a lo que dice Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Caminemos de los deseos de venganza hacia una vida de alabanza. Es decir, dejemos que Dios nos transforme. Espero que esto sea útil para usted y disculpe que una vez más me tomé un poco más de 10 minutos. Les espero aquí el día de mañana. Hasta pronto.